You said I was channeling money toward my big brother. I wasn't doing that. Okay, you're guilty. I just decided that. That's it. As opposed to here in the United States, where the media, in effect, regulates itself, and the public decides whether or not we deserve to be doing what we're doing. At the Washington Post, we accept all of the rights set down in the First Amendment of the Constitution. We also accept all the responsibilities. So we try to do ethical journalism and not be in a situation where press councils determine what is right and what is wrong, or in a situation where everyone who is going to be a journalist has to be approved by the government or has to belong to a particular organization. That is really not going to work once you have more people online and more people blogging. Everybody in the world is going to have to be journalists, because they are going to be journalists. Another point is the demonization of the press, which has been talked about by several people. And ask yourself, do what we really see is an effort by those in power to demonize the press, to make people who are out of power believe that these press people are really so bad that we have to eliminate a lot of the principles that they depend on. And people not realizing that that's eliminating for everybody, including those who now are getting government money to start their own media. And if you take a look around, I think that in Venezuela, President Chavez's government owns something like 324 radio stations. They're becoming the dominant news media, which is exactly what they want to do. Exactly what they want to do. Two final things. We'll set up our own. The government will be the main vehicle for information. Is that what's really taking place here? And is that something that is in favor of democracy? And finally, let me only add a timely point about something that Senator Menendez said, the office of the Special Rapporteur. It's incredibly important, and even as we speak, meetings are going on at the OAS on recommendations from a working group to take away the independence of that office by reducing the amount of money it gets, not allowing it to speak up on issues until it's already over in the country, and taking away their annual report, which runs about 400 pages and goes country by country, and is very specific. Catalina Botero was a lawyer and a former judge in Colombia, an incredibly smart person. And what they want to do is reduce that to about 2 pages. So what is really going on? I think Senator Menendez made it clear. We have to go by an in-American system. I think it would have been wonderful for the government in Ecuador if no one had found out about El Universo. But the world found out, and the world got upset. And that's what we can do. So please look for those patterns. And let me now introduce the panelists. Each one of them is going to speak for about 7 to 10 minutes, closer to 7 since we lost some time. And then we'll have preguntas y respuestas. Aquí tenemos al señor Carlos Correa. Carlos Correa. No, Carlos Correa, de Venezuela. Es un voz muy fuerte para la libertad de expresión y es director de una organización que se llama Espacio Público. Espacio Público promover libertad de prensa como un humano derecho muy fundamental. Aquí, señor César Ricoarte es director ejecutivo de Fundamedios, una organización muy importante, con mucho valor en Ecuador, que es la principal organización luchando para la libertad de expresión. Y finalmente al señor Adrián Ventura, es un periodista para la Nación, uno de los mejores periódicos y el periódico más anciano en Argentina. Entonces vamos a comenzar con el señor Carlos Correa. Bueno, muy buenos días. Agradezco la oportunidad de conversar
sobre los temas que tienen que ver con la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Yo nada más una breve explicación desde dónde hacemos nosotros nuestro monitoreo. Nosotros somos una organización de derechos humanos especializada en el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Entonces nos basamos en los estándares que están en el derecho internacional para observar y monitorear la situación venezolana. Y con base a esos estándares tenemos 10 años haciendo un monitoreo regular sobre la situación en Venezuela, estableciendo patrones, evaluando cuáles son los comportamientos y también proponiendo los riesgos. Y parte de una premisa sustantiva. Para tener mejores medios y mayor calidad de los medios y medios responsables necesitamos la mayor libertad posible. Hay dispositivos asociados a la autorregulación que corresponden a la sociedad y que no corresponde al poder establecer cuáles son esos dispositivos de autorregulación o de regulación de los medios. Uno de los problemas sistemáticos en Venezuela es que nosotros tenemos una recurrencia de colocar a los medios y periodistas en lógicas de descalificación absoluta, incluso negando el atributo de persona. El tema de los medios siempre va a ser susceptible de debate. Lo que no es admisible es que se amenace al medio o que se diga que el medio es un traidor porque hace una crítica. En un contexto polarizado como el venezolano, cuando un funcionario dice que un medio es traidor a la patria, o cuando dice que es golpista, o cuando dice que son terroristas, eso tiene unas implicaciones en el escenario, en el entorno inmediato. En el monitoreo que nosotros llevamos, eso ocurre con mucha fuerza cada 20 veces al año, es decir, es muy permanente. Y a veces con grandes medios y a veces con pequeños periodistas, reporteros que están haciendo su trabajo. Eso tiene un impacto muy grande. Todo aquel que es periodista y que trabaja en un medio de comunicación sabe lo que implica que desde el poder hagan una crítica tan fuerte, tan dura a una persona que está haciendo eso. Como yo soy periodista, yo lo sé y lo he vivido. Entonces puedo decirlo que es un impacto importante. El gran tema ahí es que eso no se queda solo ahí, sino que muchas veces pasan a la agresión física. Es decir, en el contexto de polarización venezolano, entonces se ataca al periodista, se agrede al periodista, se destruye al medio de comunicación. Y eso en Venezuela básicamente ocurre con una frecuencia muy alta, más en los últimos 5 años, más de 50 veces al año. Es decir, el periodista que está haciendo cobertura, y básicamente a quién identifican, el periodista de televisión, porque es fácilmente identificable, los camarógrafos, a los que tienen equipos técnicos, se identifican como periodistas y son las principales víctimas de estas agresiones. Agresiones y ataques, destrucción de equipo. Entonces, el periodista, además de pensar en cómo construir el relato, tiene que pensar en cómo garantiza su integridad física, en vez de pensar de qué manera cuento esta historia, de qué manera contrasto mejor el relato, tiene que pensar en de qué manera se resguarda de que no sea víctima de la agresión. Hay que decir que estas agresiones, la gran mayoría vienen de partidarios del gobierno, pero también ocurren desde el otro sector a periodistas de medios públicos. Nuestra posición es inaceptable cualquier forma de violencia contra medios y periodistas. ¿Y quién debe resolver esto? El Estado, investigando y sancionando a los responsables. Entonces, ahí tenemos un problema de lo que son las obligaciones internacionales. La mayoría provienen de esos sectores, pero esto es un tema permanente. Lo que va de año, por ejemplo, en el contexto electoral, nosotros observamos que hay un mayor número de periodistas agredidos. Y cuando se agrede a un periodista, se agrede a la sociedad porque se limita la posibilidad de que accedamos a esa información. ¿Y qué ocurre con estas agresiones y el sistema de justicia? Impunidad, ausencia de justicia, no se castiga a los responsables. Y eso construye un círculo en el que no hay castigo, o sea, se alimenta el discurso violento, ocurren las agresiones, y esas agresiones no tienen castigo y por lo tanto es una espiral que en algunas ocasiones puede ser muy riesgosa para el oficio. Y eso tiene que ver también, y eso demuestra también la voluntad de informar de algunos medios y periodistas en Venezuela. Es decir, la voluntad de informar se traduce en consecuencias para el ejercicio del periodismo. Es decir, hay que decir
que eso demuestra también que en Venezuela hay un músculo en la sociedad que está tratando de mantener el ejercicio de esa libertad, pero que esa libertad puede tener, o el ejercicio de esa opinión o de esa información puede tener consecuencias negativas. Y eso tiene que ver porque también a lo largo del tiempo se han construido en Venezuela algunas leyes que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo ampliar la figura del desacato o vilipendio, es decir, la injuria a funcionarios, que eso tiene un efecto de intimidación muy fuerte. Si uno ve a un medio de comunicación o a un colega que está siendo detenido porque hizo una crítica en determinado tema, pues yo me inhibo de hacer esto porque puedo estar en riesgo. Igual cuando se coloca una pena tan grande como la que aquí se refirió en relación a Globovisión, que es una multa de $2 millones, es decir, es una cifra bastante importante, entonces otro medio tiende a inhibirse, a la autocensura. Es un dispositivo para construir el miedo, el temor, la inhibición, y eso es una de las tensiones que nosotros estamos viendo. Hay en el Código Penal venezolano la figura del desacato ampliada, tenemos la Ley de Responsabilidad Social, que establece algunos estándares universales, los desdibuja, como por ejemplo el tema del reporte fiel, es decir, la obligación del periodista es contar la historia como la ve, ¿no? sin trastocarla, pero entonces en los medios audiovisuales es responsable el periodista también de lo que dice de lo que dice un tercero, es decir, la responsabilidad no es de quien habla, sino también del mediador, de quien está de alguna manera interviniendo. La ley de responsabilidad está muy clara, ¿no? Establece mecanismos muy duros en relación a estos puntos. Una de las cosas que ocurre en Venezuela es que hay una aplicación selectiva de las leyes. Se aplican a determinados medios, precisamente porque si se lo aplico a una persona, el otro a lo mejor se inhibe y me reduce. Eso, por ejemplo, pasó con las estaciones de radio. Recuerdan, hace 2 años se dijo vamos a cerrar o retirar la frecuencia de 250 estaciones. Solo se hizo con 34. ¿Qué ocurrió con los otros medios? ¿Qué pasó? No estaban ilegales. ¿Por qué no se le quitó la frecuencia? Bueno, porque creo que lo que estaba detrás no es la administración del espectro, lo que estaba detrás era torcer la línea editorial de estas emisoras. Las prioridades han sido claras: televisión, emisoras radioeléctricos, y ahora empezamos a ver algunas iniciativas en el ámbito de los medios impresos. Esta situación, que es una situación estructural, documentada, porque nosotros solo registramos claramente a partir de la documentación directa que observamos, lo que nos permite ver tener una tendencia muy directa, y en esto ha sido muy importante la alianza de una organización como la nuestra, con el gremio de los periodistas, con el sindicato de trabajadores de la prensa, en lo que llamamos la Comisión Nacional de Protección de Derechos Humanos de los Periodistas, porque es importante tejer relaciones en la sociedad para proteger este bien. La libertad de expresión, cuando se agrega un periodista, decía antes, se agrega a la sociedad. Cuando se cierra un medio, se cierran las opciones para la gente. Esa perspectiva de la sociedad es muy importante en la tarea de defender y promover este derecho en Venezuela. Para nosotros ha sido sustancial el sistema internacional de los derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su relatoría, con sus distintos mecanismos, ha sido fundamental para tratar de preservar a aquellos que todavía deciden mantener sus visiones informativas en Venezuela. Nos interesa el pluralismo, nos interesa la diversidad, y por eso yo creo que eso es una ayuda sustantiva. Igual el sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, a través del examen periódico universal que Venezuela completó recién, los temas de libertad fueron los que más observaciones tuvieron por parte de los estados, pero también fue el que el gobierno venezolano rechazó y no aceptó ninguna recomendación vinculada a libertad de expresión, lo cual dibuja que aquí hay una contradicción sustancial. Para nosotros es muy importante que la mirada en relación a este tema en Venezuela sea una mirada consensuada, no polarizada, una mirada desde los principios y valores, desde gente que de los distintos sectores apoyen y defiendan el derecho a que toda persona pueda expresarse, pueda acceder a la información. Y para nosotros eso es un elemento claro, porque no nos sirve una mirada polarizada sobre la situación venezolana, nos sirve una mirada centrada en los principios, los valores
que compartimos quienes creemos que la democracia es el mejor sistema para alcanzar la justicia social y para la plena realización de los derechos humanos, la vida digna y la justicia. Yo creo que en ese sentido, para nosotros es muy importante las visiones plurales en la aproximación al fenómeno venezolano y las visiones que también nos sirvan de ejemplo en relación a la sociedad venezolana. Nos ayuda la visión no polarizada, la basada en principios, en los que son de alguna manera valores superiores que hemos construido todos juntos y que compartimos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien hecho. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces quisiera presentarles al señor César Roberto, que es director ejecutivo de Convenios en Ecuador. Gracias, Milton. Bueno, es un honor estar aquí ante ustedes representando a una organización como Fundamedios, una organización independiente de la sociedad civil ecuatoriana, que viene trabajando en la promoción y defensa de la libertad de expresión desde hace 5 años. Nos ha tocado afrontar un periodo muy difícil, muy complicado para el Estado de las Libertades, y en ese trabajo el corazón de nuestra actividad es el monitoreo de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo cual implica también tomar acciones de protección, litigio judicial e incidencia. Como es la tarea que hemos desarrollado en el tema de la ley de comunicación que se discute actualmente en el Ecuador, está anunciado que se va a tratar el próximo 10 de abril en su segundo debate, y que esperamos que se sujete finalmente a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Debo comenzar agradeciendo obviamente a Freedom House por haber organizado este acto, este foro. Agradezco también al Congreso de los Estados Unidos por acogernos hoy y al honorable senador Robert Menéndez por acompañarnos y tener ese interés en la región. Cuando hablamos de libertad de expresión nos referimos obviamente a uno de los valores fundamentales de una democracia. El más alto tribunal de derechos humanos de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera la libre expresión uno de los 3 pilares fundamentales de una sociedad democrática, junto a una justicia independiente y a elecciones libres. Este principio, que podría parecer meramente lírico, en el caso ecuatoriano tiene una correlación casi dramática. Los casos en los cuales se ha judicializado la opinión y se ha pretendido castigar como un crimen han revelado una preocupante sumisión de los jueces al poder de un ejecutivo que considera a la prensa su mayor enemigo. No solo eso, con el afán de acabar con este problema, que para ellos significa la existencia de prensa privada e independiente, el Ejecutivo que gobierna el Ecuador no ha dudado en introducir reformas a la ley electoral que nos hacen dudar que se puedan garantizar elecciones libres de aquí en adelante. Todo ello ocurre con la pasividad o complicidad de otras funciones del Estado que deberían vigilar por la vigencia de la Constitución y las leyes, pero que han caído bajo control del partido de gobierno una tras otra. En ese contexto no es raro que el presidente de la República, Rafael Correa, haya declarado a la prensa como la mayor enemiga del proyecto que encabeza y que llama la Revolución Ciudadana. En último término, este proyecto político no solo quiere controlar todos los poderes, sino que incluso quiere controlar el relato de la realidad. Y en este punto es bueno señalar que el presidente Correa llegó al poder por los votos de una enorme corriente de electores que deseábamos un cambio en un sistema político que estaba carcomido por sus 4 costados. Por lo cual habían caído 3 presidentes democráticamente elegidos y se habían sucedido un sinfín de gobiernos interinos. La promesa del gobierno fue reconstruir la institucionalidad del país y realizar aquellos cambios que se necesitaba para avanzar en la vía de la democracia, los derechos de las mayorías y encauzar al país en la senda del progreso. No voy a hacer valoraciones políticas, pero es claro que después de 5 años las instituciones democráticas no se han fortalecido y que sectores como el movimiento indígena se sienten traicionados, como lo indican las reivindicaciones que estaban tras las masivas movilizaciones sociales que se dieron en el Ecuador hace pocos días. Desde el primer día de su posesión, el presidente Correa declaró a la prensa como su mayor enemigo y actuó en consonancia. Activó un discurso hostil,
sistemático, bajo el cual acuñó una nueva terminología para referirse a quienes ejercemos el periodismo como prensa corrupta y mediocre. Pero eso no es todo. El presidente ha logrado reunir hasta 170 insultos distintos, entre los cuales incluyen asesinos, sicarios de tinta, bestias salvajes, gorditas horrorosas, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. No es raro que el discurso hostil haya generado condiciones muy complicadas para el ejercicio del periodismo en el Ecuador. Fundamedios ha registrado 482 agresiones contra periodistas en este periodo, con incrementos en las violaciones a la libertad de prensa año tras año. En el 2008 fueron 22 agresiones, 2009 103 agresiones, 2010 151 agresiones, 2011 156 agresiones y en apenas 3 meses de este año ya vamos con las 50 agresiones contra periodistas en medios de comunicación. Lo más preocupante es que el 52% de todas estas agresiones son protagonizadas por funcionarios públicos y agentes del Estado. Y un dato casi al margen, el 10% de todas las agresiones son protagonizadas por el presidente de la República. Al mismo tiempo se ha avanzado en una agenda de crecientes restricciones legales que incluye un tejido de disposiciones que afectan al periodismo y al trabajo de los medios, distribuidas en por lo menos 5 leyes y códigos distintos. Primero, la Ley de Participación Ciudadana, ya aprobada, donde se consagra la intervención del Estado en el ejercicio de un derecho fundamental, al declarar que los medios de comunicación cumplen un servicio público al estilo del agua potable, la luz eléctrica o la telefonía. La ley antimonopolio, donde se prohíbe que los accionistas, propietarios y directivos de los medios tengan cualquier otra actividad económica, lo cual afecta severamente las posibilidades de nuevas inversiones que necesita el desarrollo de medios en el Ecuador. En discusión está la nueva ley de comunicación que consagra la intervención estatal en los contenidos de los medios a través de un consejo de regulación que puede calificar desde los titulares de prensa hasta ordenar las rectificaciones inmediatas a los medios de comunicación. La Ley de Telecomunicaciones, es otro cuerpo legal que está en discusión, consagra el monopolio estatal en las frecuencias de radio y televisión. Un nuevo Código Penal conserva la protección especial a los funcionarios públicos frente al ejercicio de la opinión y castiga criminalmente hasta 16 formas distintas de expresiones que puedan considerarse injuriosas. Y finalmente las reformas al Código de la Democracia o Ley Electoral, las cuales básicamente prohíben que los medios publiquen cualquier información, reportaje o nota que signifique promoción directa o indirecta a favor o en contra de cualquier candidato. En pocas palabras, se prohíbe cualquier información más allá del simple registro noticioso. Mientras esto sucede, el gobierno ha acumulado en su poder, hasta el día de hoy, y el dato es actualizado, el que nos dio hace un momento el senador Menéndez, 22 medios de comunicación. Al día de hoy son 22 medios de comunicación. En este escenario, el año pasado, el presidente de la República, de forma personal, inició acciones legales en contra del editor de opinión del diario El Universo, los principales directivos del diario y de la compañía editora del principal rotativo del Ecuador, Diario El Universo. Pedía para ellos 3 años de cárcel y el pago de $80 millones, debido a una columna de opinión escrita por Palacio y que el presidente consideró injuriosa. Casi al mismo tiempo inició otro juicio en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, de quienes exigía $10 millones debido a que se consideró afectado por la investigación de los contratos con el Estado que tenía su hermano Fabricio Correa. En el libro se afirmaba que el presidente sabía todo esto basado en declaraciones del mismo hermano del presidente, de Fabricio Correa. El rápido proceso judicial al Universo desembocó en una sentencia de 3 años de prisión por injurias agravadas al tratarse de una autoridad pública, es decir, por desacato. Y el juez otorgó al presidente una indemnización de $40 millones. La sentencia fue ratificada en todas las instancias. Pese a las valoraciones jurídicas que hablaban de la desproporción de la pena y su violación flagrante de todos los estándares. En el caso Calderón Zurita, el presidente obtuvo una sentencia favorable de primera instancia para que los periodistas le pagaran $1 millón y todos los costos legales.
Debido a la inmensa presión de la comunidad internacional, que incluyó editoriales en el Washington Post y el New York Times, periódicos a los cuales el presidente Correa ha calificado como de extrema derecha, y a la acción decidida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concedió medidas cautelares, el presidente debió retroceder en sus pretensiones y anunciar un perdón sin olvido. Esto entre comillas, perdón sin olvido. Pero los